Saludos cordiales a todos los oyentes. El día de hoy voy a presentar al grupo 3 del curso Tecnología del Concreto 1, que va a exponer acerca de la influencia de la dosificación del aditivo impermeabilizante Zika-1 líquido en la permeabilidad del concreto, teniendo como docente al ingeniero Marco Antonio Tejada Silva. Siguiente, por favor. Los integrantes del grupo vienen a ser Aguilar Burgos Fabricio, Álvaro Maravilloselin, Antaurco Quispe Carlos, Fernández Portal Carlos, Melo Colquehuanca Anthony, Mendoza Quispe Pedro, Rodríguez Majer Guayamir y Vargas Jiménez Diego. Haciendo una breve introducción, la permeabilidad es una propiedad del concreto determinante en el comportamiento de este, estando relacionado directamente con la durabilidad. Por ende, es muy importante investigar sobre la permeabilidad para así poder contribuir en su desarrollo técnico, ya que existen muchas infraestructuras dependientes de esta propiedad, como túneles, canales de distribución, muros, presas hidráulicas, etc. Le doy pase a mi compañera Jocelyn. Saludos, mi nombre es Jocelyn y yo les voy a exponer acerca del planteamiento de problema. Bien, como sabemos, nuestro territorio es privilegiado ya que cuenta con grandes reservas de agua. Ahora, por tal motivo, la necesidad es de construir obras hidráulicas para poder aprovechar eficientemente el agua, controlando aspectos como el almacenamiento, conducción, transporte y su uso en la generación de energía eléctrica, como se puede observar en las dos imágenes. Siguiente. Ahora, este aprovechamiento suele verse afectado por considerables pérdidas, por filtraciones de las estructuras, donde el material predominante en la construcción de estas obras en específico es el concreto impermeable. Ahora, este material, en su estado fresco, presenta propiedades como la facilidad de moldearse convenientemente y en su estado endurecido, el cual es resistente y duradero. En el caso específico del concreto reforzado por acero, existen efectos perjudiciales a causa de agentes agresores como los cloruros, sulfatos y la humedad, los cuales ingresan por la red de poros del concreto y producen la corrosión del acero estructural, los cuales pueden generar agrietamiento y desprendimiento del recubrimiento del concreto. Siguiente. Ahora, con respecto a los objetivos, en el general tenemos medir el efecto de la dosificación del aditivo impermeabilizante Zika-1 líquido en la permeabilidad, y en el caso específico es medir el efecto de la dosificación del aditivo impermeabilizante Zika-1 en el coeficiente de permeabilidad del concreto. Y por último, encontrar una dosificación óptima del aditivo Zika-1 líquido. Con respecto a las hipótesis, en la general tenemos a la nula, la cual se dice que no existe efecto de la dosificación del aditivo Zika en la permeabilidad, y por el otro lado en la alterna es que sí existe efecto de la dosificación del aditivo en la permeabilidad. Con respecto a la hipótesis específica, la nula, el aditivo Zika-1 líquido impermeabilizante no mejora el coeficiente de permeabilidad, y por otro lado la alterna es que sí hay una mejora en un 10% o más el coeficiente de permeabilidad del concreto. Ahora le doy pase a mi compañero. Saludos, soy Carlos Fernández y yo les voy a hablar acerca del marco teórico que compete a nuestro proyecto de trabajo creativo. Bien. Bueno, para empezar vamos a hablar acerca del concreto. El concreto es uno de los materiales artificiales más importantes y más usados en los últimos tiempos, debido a la gran trabajabilidad que tiene en el estado fresco y las propiedades mecánicas que adquiere una vez endurecido. Es por eso que se han hecho muchos estudios acerca del concreto con el fin de darle ciertas propiedades particulares para determinadas estructuras. Entre los diferentes tipos de concreto tenemos el concreto impermeable, el cual es aquel que posee una baja permeabilidad. A pesar de que la palabra impermeable nos podría dar la idea de que es un concreto que no deja pasar nada de agua, esto es algo imposible, ya que el concreto es un medio poroso, por lo cual siempre va a haber un poco de agua que se va a filtrar a través del cuerpo. Actualmente existen tres formas de conseguir esta impermeabilización, entre comillas, las cuales son, uno es mediante la adición de un aditivo en el proceso de mezclado del concreto fresco. Otra forma es mediante la inclusión de una película en el concreto ya endurecido. Y por último, la introducción de una película también, pero para estructuras donde es necesario controlar la humedad que se genera dentro del ambiente. Siguiente. Bueno, dentro de los componentes que tenemos para este concreto en especial son el cemento, el agregado, el agua,
Y para tener esta característica especial de que sea impermeable, es que se va a usar el aditivo SICA1, que es un aditivo impermeabilizante. Siguiente. Bueno, primero hablemos acerca de los agregados, ¿no? Los agregados, según la NTP 40001, son aquellas partículas artificiales o naturales que son incluidas dentro de la mezcla de concreto. Estos agregados, o también llamados áridos, constituyen del 60 al 80% de todo el volumen del concreto. Sin embargo, a veces su influencia es pasada por alto, solamente son considerados como carga dentro del concreto. Siguiente. En cuanto al agua, vamos a decir que el agua es uno de los elementos más importantes, junto al cemento, dentro del proceso de mezclado del concreto. Dentro de muchas especificaciones se hace la mención de que el agua tiene que ser potable porque posee una composición química conocida y además está muy bien regulada. Sin embargo, no en todas las obras se tiene acceso a esta agua. Es por lo cual que se debe realizar previamente ensayos para determinar si el agua que se obtiene es recomendable para poder hacer este proceso de mezclado y de tal forma que cumpla con los requerimientos mecánicos que se requiere de este concreto. Ahora le doy pase con mi compañero para que siga con la presentación. Continuando con la exposición, mi nombre es Antonio Melo y presentaré la definición de los aditivos. Según la norma española UNN 934, lo define como un producto que se incorpora en el proceso de mezclado de concreto en estado fresco y que proporcionará o modificará las propiedades de este concreto en estado fresco y endurecido. También menciona que esta adición no debe exceder en el 5% en peso del cemento. De manera similar, acá en Perú, el Reglamento Nacional de Edificaciones, la S60 de concreto armado, menciona que no necesariamente esta adición se tiene que dar en el proceso de amasado del concreto, sino que también se puede dar antes de este proceso. Siguiente. El aditivo SICA1, que es uno de los muchos aditivos, es un aditivo impermeabilizante líquido que se añade al concreto mortero cuya función o cuyo objetivo es bloquear los poros y los capilares y de esta manera proporcionar una barrera que impida lo máximo posible la transmisión del líquido a través del siguiente. Algunos usos del aditivo SICA1 son los siguientes. Se puede usar en arrendamientos, en morteros de albañilería y en soleras. También se puede dar el uso en concreto armado y no reforzado, como en ladrillos, en concreto y sustrato de piedra. También una de sus aplicaciones son en interiores y exteriores, como por ejemplo en sótanos, piscinas, túneles, tanques de agua, pozos y alcantarillas. También se puede dar su uso en condiciones de climas tropicales y calientes. Siguiente. Las ventajas que nos proporcionan estos aditivos, los SICA1, son que proporcionan una mayor impermeabilidad al concreto mortero, en este caso, en este tema de introducción al concreto. Otro, que están listos para usar, esto debido a que está en estado líquido, porque también existen otros aditivos que están en polvo. Debido a este estado también que es líquido, es fácilmente dispersable, se dispersa fácilmente. Y también que está libre de cloruros. Siguiente. Bueno, ahora mencionaré algunas propiedades del concreto endurecido. Siguiente. La primera es la porosidad, que básicamente son los vacíos que presenta el concreto en su estado endurecido, donde estos vacíos son debido al aire incorporado que se da en el mezclado del concreto en estado fresco y la evaporación del agua en el proceso de fraguado y endurecimiento de este concreto. Existen tres tipos de porosidad en el concreto. Uno es la porosidad del cemento, donde sabemos que el primero es la porosidad de la pasta de cemento, el segundo es la porosidad de los agregados y el tercero es la porosidad de la interfaz del agregado y la pasta de cemento. El primero se sabe que la pasta de cemento es el producto de la mezcla del agua con el cemento y que esta reacción produce masas densas con una porosidad característica y poros capilares. Estos poros capilares son los vacíos que son ocupados por el agua en el concreto fresco y que posteriormente se evaporan dejando estos espacios vacíos, ¿no? Estos espacios están interconectados y son los que generalmente, como están interconectados, son por donde generalmente fluye el agua.
Luego está también la porosidad de los agregados que no están interconectados y que generalmente tienen una porosidad menor que la pasta de cemento. Luego está la porosidad de la interfaz de los agregados y la pasta de cemento, que tiene una porosidad 2 a 3 veces mayor que la pasta de cemento. Bueno, como lo mencioné, hay diferentes porosidades en el concreto, donde algunos van a ayudar al flujo del agua a través de este y otros no. Esto va a depender, por ejemplo, de si están interconectados o no. Luego está de manera similar o relacionada con la porosidad la permeabilidad del agua, que es la capacidad de un material de dejar fluir el agua a través del siguiente. Bueno, ahora le doy pase a mi compañero. Saludos, soy Pedro Mendoza y a continuación les presentaré lo que es el marco metodológico, el cual se puede definir como el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas, esto según el autor Arias. Empezando por el tipo de investigación, es decir, a continuación veremos cómo se clasifica nuestra investigación. Esta se realizará en base a ciertos criterios. El primero viene a ser por el objetivo que persigue el investigador. Bueno, en base a nuestra investigación se puede clasificar como descriptiva, dado que describe cuantitativamente la constante de permeabilidad del concreto, variando la dosificación del aditivo SiCa1 líquido mediante un criterio sistemático, en este caso el ensayo de la NTC 4483. El segundo criterio es por la naturaleza de los datos. En base a nuestra investigación es de tipo cuantitativa, porque las mediciones realizadas para medir la variable de permeabilidad del concreto arrojaron constantes de permeabilidad, las cuales son valores cuantificables, por lo que el fenómeno estudiado se realizó de manera objetiva. Y el último, por el objetivo de la investigación. En base a nuestra investigación es de tipo tecnológica, dado que se centra en el problema de hallar la influencia de la dosificación del aditivo impermeabilizante SiCa1 líquido en la permeabilidad del concreto. Siguiente, por favor. Ahora le doy el pase a mi compañero. Saludos, mi nombre es Carlos Santaurco Quispe y como parte ya de la descripción de la investigación se muestra la normativa que se ha seguido para realizar los ensayos de materiales previamente a lo que es el diseño de mezcla. Siguiente diapositiva. Diseño de mezcla del concreto con aditivo impermeabilizante SiCa1. Bueno, para el diseño de mezcla del concreto impermeabilizante se seleccionaron 4 dosificaciones a partir de la ficha técnica proporcionada por SICA, las cuales son al 1%, al 2%, al 3% y al 4% del peso del cemento. Y para dar los resultados de las dosificaciones del aditivo impermeabilizante SICA, nos basaremos en las normas que ya se han mostrado básicamente en la anterior diapositiva, que son la mayoría normas técnicas peruanas, pero debido a que no hay una norma técnica peruana que pueda determinar la permeabilidad del concreto, hemos optado en basarnos por la norma técnica colombiana 4483, que es el método de ensayo para determinar la permeabilidad del concreto al agua. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces el método de ensayo para determinar la permeabilidad del concreto al agua. Bueno, primeramente se va a emplear este ensayo para determinar el coeficiente de permeabilidad del concreto, que esto está normado pues, en la norma técnica mediante el método de profundidad de penetración. Para esto, los especímenes deben ser unas probetas cilíndricas, como se ven en la imagen, con un diámetro mínimo de 100 milímetros y la altura también de 100 milímetros. Y como mínimo se deben ensayar pues, 3 especímenes. Estos especímenes deben ser preparados para el ensayo, retirando lo que es la capa superficial del cemento y el mortero en ambas caras. Esto para disminuir de alguna manera el error en el cálculo de la permeabilidad. Y la edad del espécimen debe ser mayor a los 28 días luego de su vaciado. El ensayo pues, se realiza usando una celda de ensayo que también está especificada en la norma técnica colombiana, en la que se sostiene pues, en la celda y se aplica sobre una de las caras horizontales de la probeta y se aplica una presión de 0.5 megapascales durante 4 días. Y dado pues que el espécimen se ha diseñado como si fuera impermeable, lo que se va a hacer es seccionar en sentido perpendicular a la cara sobre la que se ha aplicado la presión de agua
Y de esta manera podemos medir, como se ve en la imagen, pues la profundidad promedio que ha penetrado el agua. Este ensayo pues es de tracción indirecta y se puede determinar la profundidad. Una vez determinada la profundidad promedio, se puede determinar el coeficiente de permeabilidad del concreto mediante esa fórmula que se muestra, donde K es el coeficiente de permeabilidad, D es la profundidad de penetración, que justamente es lo que se ha medido, T el tiempo para penetrar a profundidad, y H es la cabeza de presión, y por último V es la porosidad del concreto de ensayo. Bueno, ahora le doy el paso a mi compañero. Siguiendo con la exposición, ahora tenemos lo que es la población y la muestra. Bueno, empezando por la población, según áreas, se le puede dar población al conjunto limitado o ilimitado de elementos con características comunes. En ese trabajo, la población son probetas cilíndricas de una edad igual o superior a los 28 días. Y en el caso de la muestra, según McClave, Benson y Sinchi, la muestra viene a ser un subconjunto de las unidades de una población. En este caso, la muestra fueron probetas de concreto endurecida con aditivos impermeabilizantes Zika-1 líquido. Siguiente, por favor. A continuación tendremos lo que viene a ser las variables, la variable independiente y la variable dependiente. En este caso, la variable independiente viene a ser la incorporación del aditivo Zika-1 líquido. Aquí se puede apreciar la matriz de operacionalización de esta variable, donde tenemos la definición conceptual, definición operacional, dimensión, indicador y escala de medición. Empezando por la definición conceptual. Según Chambilla, el aditivo impermeabilizante Zika-1 líquido es un aditivo de base acuosa de materiales inorgánicos de forma coloidal que obstruye los poros capilares del concreto o mortero mediante el gel incorporado. Y su definición operacional viene a ser que se realizarán probetas con distintas dosificaciones del aditivo Zika-1 líquido con el fin de determinar su relación con la impermeabilidad. Se estudiará cómo se comporta el aditivo en las siguientes proporciones: 1, 2, 3 y 4%, esto con respecto al peso del cemento. La dimensión de esta variable viene a ser dosificación del aditivo, su indicador, porcentaje del aditivo respecto al peso del cemento y la escala de medición en porcentaje. Siguiente, por favor. Y ahora tenemos la variable dependiente, la cual viene a ser la impermeabilidad del concreto endurecido. Su definición conceptual, esto según Hermida, se le define esta variable como aquella propiedad cuyo objetivo es minimizar el paso del agua de una cara de la estructura hacia la otra. En la definición operacional tenemos que los resultados del ensayo de la NTC 4483 nos indicarán el coeficiente de permeabilidad según la relación de dosificación del aditivo con un curado a los 28 días. La dimensión es la permeabilidad, su indicador es el coeficiente de permeabilidad, el cual se representa con la letra K, y su escala de medición será en base al valor de esta constante, es decir, cuando este valor es menor a 10 a la menos 12, corresponderá a una permeabilidad baja. Cuando este valor se encuentre en el rango de 10 a la menos 12 a 10 a la menos 10, corresponderá a una permeabilidad media, y cuando sea mayor a 10 a la menos 10, corresponderá a una alta. Le doy el paso a mi compañera. Finalizando con recomendaciones. Primero, se recomienda a las autoridades competentes a nivel nacional la creación de normas nacionales referente a la permeabilidad del concreto, debido a que la adopción de normas extranjeras para la realización de estudios en este tipo de concreto no necesariamente puede llegar a ser las que garanticen la medición correcta de los parámetros correspondientes a tomar en cuenta. Segundo, se recomienda realizar ensayos no solo con el aditivo utilizado en el presente trabajo, así como el estado en el que se encuentra, ya que puede ser líquido o seco, para así poder llegar a tener un amplio conocimiento de qué tanto puede ser efectivo e impermeabilizar el concreto. Tercero, se recomienda que el gobierno dé facilidades económicas a los estudiantes en tesis con un tema de investigación similar, ya que para obtener resultados más precisos y óptimos se debe contar con una muestra más numerosa. Sin embargo, esto requiere de una gran inversión económica por parte del estudiante. Bueno, y esto fue todo por el grupo número 3. Gracias por su atención.